A continuación vamos a realizar el mismo procedimiento para el controlador de tareas, es decir, vamos a agregar el repositorio tareas para unirlo con su controlador. En este caso, vámonos primero a la carpeta app, luego a repositories, que lo creamos en el video anterior, y acá vamos a colocar una nueva carpeta, en este caso va a ser tarea. Voy a darle new, directory, y aquí voy a colocar tarea. Ok. Aquí ya tengo la carpeta, el directorio. Y dentro voy a hacer lo mismo que hice con categoría. Simplemente voy a crear un nuevo archivo. Y voy a llamarle tags repository.php. Ya que va a ser una clase tags repository.php. Lo agrego. Luego de eso me voy acá a categoría. Al repositorio de categoría me copio todo esto, lo cierro, lo pego acá en el nuevo archivo de tareas, del repositorio de tareas, y acá todo esto va a ser igual menos esta última, que va a ser tags, que sería el directorio, ¿sí? Este que acabo de crear. Luego acá voy a utilizar, no voy a utilizar el modelo category, voy a utilizar el modelo tags, ya que se trata de el repositorio de tareas. Aquí se voy a llamar al repositorio base nuevamente. Lo extiendo acá en esta clase, que ya no se va a llamar category repository, sino se va a llamar tags repository. Luego va a tener su función o su método getModel para crear la instancia del modelo. En este caso no es category, es tags. Estando acá, me voy un momento al controlador de tareas. Y aquí en backend, tareas. Perfecto. Fíjate que aquí en el index yo estoy llamando las tareas, ¿sí?, del usuario que está autenticado. Entonces, para no utilizar esta lógica que tiene que ver directamente con la base de datos, con la tabla, esta lógica o esa lógica se tiene que colocar en los repositorios. Entonces, yo voy a hacer un nuevo método, una nueva función que me traiga todas las tareas, ¿sí?, del usuario que está autenticado. Entonces me voy a ir a repositorio. Voy a crear aquí un nuevo método, public function, y se va a llamar user tags, por ejemplo. Voy a colocarlo así, lo abro acá, y acá va a recibir un parámetro. Fíjate que acá en el controlador yo necesito esto, es decir, el objeto del usuario autenticado para poder llamar a las tareas que ese usuario ha creado. En este caso, yo voy a necesitar un modelo o un objeto de usuario, es decir, de nuestro modelo usuario, este que tenemos acá, user. Entonces, tenemos que llamar primero a ese modelo aquí arriba. Vamos a colocarlo aquí. Vamos a copiar esto. O bueno, dependiendo del IDE que tú tengas, te puede servir la autocompletación. Tags model no va a ser tags, va a ser user. Ahí lo tengo, punto y coma. Y este modelo lo voy a utilizar acá como parámetro. Yo voy a llamar a esa clase user porque voy a recibir un parámetro de este tipo, es decir, de este modelo. Voy a recibir un objeto, mejor dicho, de este modelo. Vuelvo acá al controlador, voy a enviar esto y ya esta lógica tiene que ir dentro del repositorio. Entonces voy a copiarme esto, o mejor dicho, hasta aquí. Voy a colocar esto acá, un return, pero no va a ser esto como un método, va a ser la variable que estoy recibiendo como parámetro. User va a llamar a tags, es decir, las tareas de ese usuario, y con get. Vamos a agregarle aquí también un order by, es decir, para que ordene las tareas según la fecha que se ha creado, es decir, las últimas que se han creado deben aparecer de primero. Entonces vamos a agregárselo acá adelante, antes del get, vamos a colocar aquí un método que se llama order by, ahí lo tengo. Y vamos a colocar acá el campo por el cual se va a ordenar los registros que estoy llamando. En este caso el campo sería según nuestras migraciones. Vamos a abrirla rápidamente acá.
Aquí en la migración tareas, fíjate que tenemos, bueno, aquí no se ve explícitamente, pero tenemos este método también step que crea los campos de create add y update. Create add y updated add. ¿Ok? Entonces, ese es el campo que debemos usar, en este caso create. Vamos a cerrar esto. Vamos a colocarlo aquí entonces. Sería created add piso underscore add. Y como segundo parámetro, está este método orderBy me permite utilizar un segundo parámetro que es indicándole si lo queremos de forma ascendente o descendente. Si queremos la fecha más reciente, debería ser ascendente. ¿Ok? Es decir, de menor a mayor. Yo creo que aparezcan las que se crearon de último. Fíjate que acá el IDE me dice que recibe un string y tiene un valor por defecto que es ascendente. Es decir, van a aparecer las últimas, ¿sí? Y así es como nos aparece nosotros en nuestro frontend, ¿sí? Acá, en tareas. Es decir, si nosotros colocamos ascendente o lo dejamos así por defecto, no va a aparecer tal cual, o debería aparecer así. Pero, para que lo tengas de ejemplo, y lo voy a poner explícitamente. Este tipo de cosas, es decir, cuando yo utilizo el order by me gusta especificar, es decir, ser totalmente explícito para saber qué es lo que se está haciendo. Porque a veces en verdad no recuerdo si el valor por defecto es ascendente o descendente. Entonces a mí me gusta siempre colocarlo. Y por eso lo voy a colocar acá de forma ascendente. Entonces ya tenemos las tareas que dice el usuario, obtiene las tareas, las ordena y las obtengo. Luego acá en nuestro controlador simplemente tenemos que cambiar esto. Esta lógica ya está en nuestro repositorio, entonces nosotros simplemente tenemos que agregar prácticamente lo mismo que hicimos con el repositorio categorías, perdón, con el controlador categorías. Voy a abrirlo acá, Categories Controller, voy a copiarme todo esto, voy a colocarlo acá, estoy copiando la propiedad que va a guardar el repositorio y estoy copiando también el constructor. ¿Ok? Entonces voy a copiarlo acá. En mi controlador tareas, cierro el de categorías. Y acá ya no va a ser category repo, sino va a ser tags repo. Perdón. Tags repo. Repository. Voy a colocarlo completo. Aquí en el constructor, esto va a recibir una variable por inyección de dependencia. Que va a tener es el tags repository, que es este. Fíjate que aquí adelante, arriba, ya me colocó o ya me llama el repositorio, ¿sí? En TaskApp, repositories, tags repository. Entonces esto lo podemos dejar allí porque ya lo tenemos. Si tu IDE no te hace eso automáticamente, entonces simplemente lo agregas. Acuérdate de agregar siempre la clase que vas a utilizar acá en el constructor como inyección de dependencia, la cual se va a guardar en esta variable, la cual va a estar aquí abajo. Voy a copiar esto. ¿Qué es esto? Utilizo aquí mi propiedad con this. Acuérdate, esta propiedad no es la misma que esta. Esta es simplemente una variable. Es decir, estoy asignando a mi propiedad esta, que está acá, mi propiedad protegida, estoy asignando el valor que tenga esta otra variable. ¿Ok? No son las mismas. Luego de esto, entonces aquí ya puedo utilizar mi propiedad. Perfecto. Aquí abajo yo quito todo esto. Tags repository. Aquí simplemente llamo al método que acabo de crear. En este caso no es getModel, es userTags, es decir, tareas del usuario. Entonces agarro esto y acá me dice que recibe un modelo usuario. Entonces, o ese objeto usuario, lo obtengo del request, o es una de las formas de obtenerlo. Acuérdate que también podemos usar la clase add, pero en este caso voy a hacerlo así, user, punto y coma aquí al final. Entonces aquí ya le estoy pasando el usuario, que en ese momento se está logueando, y voy a obtener las tareas de ese usuario. Se va a venir acá al repositorio, voy a recibir el usuario aquí, voy a utilizarlo aquí, voy a utilizar ya directamente las relaciones que creamos dentro de los modelos, dentro del modelo user, con este método tags, la ordeno y obtengo. Y eso es lo que me va a retornar.
Volvemos acá al controlador. En este caso ya debería de estar todo listo, todo funcionando nuevamente. Aquí esta variable tags, aquí nada en esta segunda línea no cambia, queda exactamente igual. Entonces vamos a probarlo, a ver si es cierto. Y le doy acá en tareas, F5. Aquí ya está cargado, entonces fíjate que sale exactamente igual. ¿Sí? Si yo lo cambio, por ejemplo aquí en el repository, lo pongo de manera descendente, guardo y actualizo acá en tareas. Fíjate que ahora esta me sale de último y esta fue la última que yo guardé, debería salir de primero, ya que esa es la dinámica de todo esto, de las tareas específicamente. Vuelvo a cambiar esto para que me salga las últimas guardadas de primero. Muy bien. Utilizando nuestra propiedad del repositorio de tareas, este que está acá. Si bajamos, fíjate que tenemos el método postStore, ¿sí? En este método hay algo importante, ya que nosotros estamos utilizando primeramente nuestro usuario acá con esto y posteriormente estamos llamando a las tareas de ese usuario. Luego utilizamos el método create y le pasamos toda la data que estamos recibiendo del formulario. Eso quiere decir que el método que está acá en repositorio base de crear, este que está acá, por ahora no me va a servir para el controlador de tareas con respecto a ese método store, ya que fíjate que en este método create simplemente estoy enviando la data y aquí estoy utilizando el modelo que se quiere usar y el método create, pero en el controlador estoy utilizando es el usuario que está logueado en ese momento. Entonces, este método create del repositorio base, que debería ser un método que sea reutilizado en varios controladores, en este caso y por ahora no nos va a funcionar o no nos va a servir. Nos va a servir simplemente para el controlador de categorías, pero para el de tareas aún no. Lo que vamos a hacer es simplemente crear un nuevo método acá en nuestro repositorio tareas, ¿sí? En tags repository, acá que me permita hacer lo que está haciendo ahorita el controlador en este método postStore. ¿Ok? Por ahora. Esto lo vamos a hacer de manera provisional, ya que más adelante, como vamos a configurar las relaciones entre tareas, usuarios y categorías, entonces sí vamos a necesitar el método que vamos a agregar aquí en un pocos segundos, lo vamos a necesitar en el repositorio base. Y ahí sí vamos a poder reutilizarlo. ¿Ok? Por ahora, simplemente vamos a hacer esto paso a paso, ¿ok? Para que no nos enredemos y puedas entender esto con más claridad. Vamos entonces a crear nuestro método acá en tags repository. Aquí abajo, nuevamente public function. Y acá vamos a colocarle un nombre. En este caso, create user task. Es decir, crear tarea de usuario. Voy a colocar así. Aquí voy a recibir nuevamente un parámetro con el usuario, que es de tipo user. Y acá voy a copiarme esto. Voy a repositorio. Acá, entonces, voy a eliminar estos paréntesis. Esto lo voy a poner así para utilizar esta variable que estoy recibiendo acá. Las tareas, create. Y también necesito recibir acá la data. Voy a colocar este segundo parámetro acá. Voy para acá. Voy a quitar todo esto, o mejor dicho, voy a copiarme esta propiedad, que es la que necesito. Voy a colocarla acá. Sería tags repository, create, como se llama mi método, se llama así. Lo voy a copiar y lo voy a colocar aquí. Yo estoy recibiendo esto, pero también tengo que enviar el request con el usuario. User. Ya estoy enviando los dos parámetros, estoy enviando el usuario que está logueado y toda la data. Pero nosotros podemos hacer algo interesante también. Podemos quitar esto, enviar solamente el request y configuramos acá en nuestro repositorio
que solamente va a recibir un request. Vamos a colocar aquí request. Entonces simplemente yo voy a colocar acá, así nos ahorramos enviar dos parámetros. Vamos a colocar el request que va a llamar al user, que en ese momento está logueado, ¿sí? Las tareas create y aquí la data, es decir, exactamente como lo teníamos en el controlador, prácticamente. Pero para que te des cuenta que se puede hacer de varias formas. Aquí voy a llamar a all, que me va a enviar todos los datos. Perfecto. Entonces así debería de funcionar también el crear tareas. Vamos al controlador, esto quedaría así. Ya no nos arroja ningún error. Vamos a continuar rápidamente con los demás métodos. Aquí en Edit, fíjate que aquí estoy utilizando el Model Binding. ¿Ok? Eso lo expliqué de una manera general al principio del taller. Pero simplemente estoy inyectando directamente la tarea que se quiere editar. Ya como te expliqué, Laravel se encarga de buscar cuál es esa tarea y de colocarla acá en esta variable. Igualmente verifico que no sea nula, ¿sí? Si es nula me redirige y si no me hace todo lo demás. Entonces acá no tengo que cambiar nada. Aquí tampoco tengo que utilizar el método que está acá en el repositorio base, que sería el find, ¿ok? Porque estoy utilizando el model binding aquí directamente, ¿sí? Lo voy a dejar así para que tengas varios ejemplos de cómo nosotros podemos utilizar las diferentes funcionalidades del Laravel. Bien, pero si no utilizáramos esto y recibiéramos acá, como en el repositorio, como en el controlador de categorías, que recibimos acá el ID de la categoría, en este caso sería el ID de la tarea, y lo buscamos con el método find, en este caso no es necesario, ¿sí? Porque estoy utilizando, como ya te dije, model binding. Si seguimos bajando, esto se queda igual. Está el método update. Entonces, aquí igualmente estoy utilizando el model binding, como ves acá, inyectando directamente el modelo con la tarea. Y acá sí utiliza lo que es el fill y el save. Esto sí, vamos a cambiarlo. Entonces, aquí simplemente necesitamos nuestra propiedad del repositorio. Sería tags repository, ahí lo tenemos. Y vamos a utilizar aquí, sí vamos a utilizar el método que está en el repositorio base, que sería el update. Update acá, punto y coma al final. Y el update en el repositorio base simplemente recibe el objeto y recibe la data. Entonces vamos a enviarle el objeto que sería tags, el objeto que quiero actualizar, y la data. La data va a ser en request. Bueno, aquí lo tenemos. Vamos a copiar esto. Y request all. Entonces quitamos todo esto. Lo dejamos así. Fíjate que acá envió el objeto, envió la data, que es lo que recibe mi repositorio, mi método update del repositorio base. Fíjate que este método lo estoy reutilizando para el controlador categoría y para el controlador de tareas. Si vemos el controlador categorías rápidamente por acá, estamos utilizando aquí en update, si bajamos un poco acá. Fíjate, aquí sí utilizamos el método find porque estamos colocando acá como segundo parámetro el ID, por eso lo usamos. Pero aquí estamos utilizando el método update, que es del repositorio base, ¿sí? Y también lo estamos utilizando en el controlador de tareas, acá, en esta línea. Estamos reutilizando ese método. Si continuamos entonces, acá configurando nuestro controlador, nos faltaría el destroy. El destroy también sería muy fácil, reutilizando el método que está en repositorio base. Vamos a llamar primero nuestra propiedad. Y aquí vamos a colocar el método delete. Y este me va a recibir un objeto. El objeto ya está aquí guardado, o debería estar guardado acá en tarea, en esta variable. Y eso sería todo. Simplemente guardo el archivo. Este método delete es el método en el repositorio base, que también se está reutilizando en el controlador de categorías. Faltaría entonces simplemente probar en el frontend a ver si los cambios que hicimos funcionan. Vamos a ver, entonces acá voy a recargar acá, fíjate que el index me funciona. ¿Sí? Si voy, por ejemplo, si agrego una nueva, voy a colocar acá nueva número 1, le doy a agregar
y me dice, bien, tarea creada correctamente. Perfecto. Acuérdate que aquí no está configurado los mensajes de Toastr, ¿ok? Por eso es que sale aquí el mensaje. Si buscamos la tarea, fíjate que debería de aparecer aquí en primer lugar, ahorita verifico qué es lo que pasa, pero sí me está guardando correctamente, es decir, el método create de nuestro repositorio está funcionando correctamente. Vamos a probar el de editar. Si coloco aquí otro 1, por ejemplo, le doy a actualizar. Me dice que actualizó correctamente y me lo actualiza. Me actualiza el registro correctamente. Si le doy eliminar, por ejemplo, voy a eliminar esta. Me dice que tarea eliminada correctamente. Acuérdate también que este botón eliminar o la función eliminar no lo estamos haciendo con Ajax. Lo estamos haciendo con una petición HTTP común y corriente, ¿ok? No lo estamos haciendo mediante Ajax. En este caso, lo voy a dejar así para que tengas el ejemplo de cómo hacerlo con HTTP común y cómo hacerlo acá en el listado de categorías, ¿ok? Así tienen las dos formas. Vamos a ver rápidamente qué ocurre. Ya sabemos que todo funciona correctamente utilizando nuestro repositorio de tareas, ¿sí? Ya podemos dar por hecho que eso funciona bien, pero ahora, ¿qué ocurre con las fechas que no está apareciendo en primer lugar? Entonces, vamos a buscar aquí rápidamente el localhost, vamos a buscar acá, sería phpMyAdmin, vamos a abrirlo. Una vez acá nos vamos a la base de datos que sería LVTags y acá vamos a ver donde dice tareas. A ver qué es lo que ocurre con las dichosas tareas. Entonces vamos a ver las fechas. Un momento. Fíjate que la última que agregué fue esta. Que dice, la fecha de creación dice que fue el día de hoy, 2 de abril. Y acá las otras tienen una fecha menor. Esta se creó primero que esta, es decir, la que dice primera 2 debería de verse de último lugar. Si vamos entonces al código y vemos acá en nuestro repositorio de tareas, yo estoy diciendo de manera ascendente, es decir, se van a ver de menor a mayor. Aquí lo tenemos mal porque debería de ser de manera descendente. Aquí simplemente va a mostrar las menores primero, es decir, la más vieja primero y luego las mayores. Por eso es que la mayor aparece, o que la que creamos ahorita aparece de último. Entonces deberíamos de cambiarlo a descendente. Es decir, que se muestre de mayor a menor, es decir, descendiendo. Es decir, las más actuales o las más recientes primero y de último las más antiguas. Guardamos el archivo, volvemos para acá, vamos a actualizar y ahora esta debería aparecer de primero. Ahí actualizó, fíjate que aparece esta de primero, segundo y la última. Ahora sí, aparece como debería. Entonces ya tenemos listo en este punto nuestro controlador de repositorio, aunque más adelante vamos a hacer unos pequeños cambios, pero así como está nos funciona correctamente con todas las funcionalidades y con todos los métodos que tenemos creado hasta ahora en nuestro módulo de tareas.